Amén. Ya, esperando que me avise nomás. Ya. Entonces vamos a comenzar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar en esta hermosa tarde-noche. Ya se nos va a ir extendiendo el horario de la luz del día, más ahora, con el cambio de hora, así que, pero la hora sigue siendo la misma, a las 8 de la noche, así que les aviso a los que se están conectando, para que lo hagan a la hora. Lo otro es que igual lo estamos transmitiendo por Facebook para todos nuestros hermanos. Vamos a darle gracias al Señor para comenzar esta clase de hoy. Vamos a presentarnos delante del Señor y estaba la pastora Alejandra, le voy a pedir que nos pueda llevar en oración para comenzar la clase de hoy. Ya, Jananita. Amén, 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 amén. Señor, te damos gracias. Pastor Norberto, apague su micrófono. Ya, hermana, ahora sí. Ahora sí. Gracias por este tiempo que tú nos das de aprender de tu palabra, de poder escudriñar, Señor, las escrituras y conocerte cada día más y saber más de lo que tú quieres mostrarnos y enseñarnos a través del pastor Claudio. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estar conectados, Señor, a través de la plataforma y entender cuáles son tus verdades. Gracias, en el nombre de Jesús. Nos disponemos a oír tu palabra y a atesorar tu palabra. Gracias. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy día vamos a ir a un tema bastante hermoso, muy importante, y que es algo que nosotros creemos y estamos pidiéndole al Señor. Y vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, del don de lenguas, etcétera. Vamos a estar tocando algunos aspectos allí. Y les invito a estar atentos con sus Biblias en la mano, con sus lápices y todo. Y bueno, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, ¿no es cierto? Continúa diciendo lo que habíamos venido tocando la semana pasada, ¿no es cierto? Y luego dice a otros diversos géneros de lenguas. Ya está el bautismo en el Espíritu Santo, pero también están los diversos géneros de lengua. El don de lenguas, digamos, está aplicado también a eso. Pero vamos a irlo viendo paso a paso para que podamos entender y podamos tener una visión clara del tema en cuestión de cómo vamos a ir abordando este tema. Lo vamos a hacer en 2 semanas. Hoy día vamos a hacer la primera parte, dejando para la próxima semana la siguiente, ¿no? Definición, para ir avanzando un poquito. La definición del don de lenguas, bueno, el texto lo leíamos recién, ¿no es cierto? A otros diversos géneros de lenguas. La palabra aquí en la Biblia, lenguas, significa lo mismo que significa para nosotros, idiomas, ¿ya? Idiomas. Lenguas significa idiomas, ¿ya? No es que la gente tenga varias lenguas, sino que habla varios idiomas, ¿ya? Diversos géneros de lenguas son aquellas que no se aprenden, son lenguas que uno no aprende, sino que el don hace que uno hable lenguas que uno no regularmente no ha estudiado ni sabe, ni siquiera conoce, ¿no? Puede que uno tenga un cierto dejo de algún tipo de lenguaje que de repente ha escuchado por ahí, pero generalmente la persona que está hablando en lenguas no sabe, no reconoce siquiera a qué cultura, o si es angelical o es terrenal, no sabe discernir eso. Simplemente es un milagro que opera en la vida de una persona y que hace que esta persona finalmente hable en lenguas. Entonces, no se aprenden, ¿ya? Esto es fundamental que lo entendamos, porque hay personas que han llegado a pensar de que el don de lenguas tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aprender otros idiomas, ¿ya? Y no se trata de eso, porque ya está claro, nosotros hablamos en lenguas y no sabemos, muchas veces ni siquiera sabemos de dónde viene ese idioma, ¿no?
Es necesario, hermanos, recordar la declaración de Pablo en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si alguien puede leer esa declaración importante, ¿no? Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cierto? Debemos comprender que este don es enteramente sobrenatural. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, dice, ¿no? El apóstol Pablo está declarando de que efectivamente las personas hablan lenguas, ya sea humanas o angélicas. Hay hermanos que de repente hablan en lenguas y son lenguas de otras culturas, qué sé yo, o a veces se puede estar hablando hasta lenguas que ya están desaparecidas, ¿no? Lenguas muertas en el mundo, digamos, pero que se hablaron tiempo atrás, siglos atrás. Da lo mismo, no importa. Lo importante es que son de origen sobrenatural. Y dice, bueno, el texto lo dice claramente, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, el hecho está claro, ¿no? Puedo hablar lenguas, pero si no tengo amor, soy como un metal que resuena nomás, un címbalo que retiñe, ¿no? El apóstol aquí pone el énfasis en el amor, en el ágape de Dios, pero él está admitiendo de que hay lenguas, ¿no es cierto? Existen las lenguas humanas y lenguas angélicas. Entonces, se está admitiendo esa gran magnitud de posibilidades de hablar diferentes lenguas, ¿no? El don de lenguas, como definición también, el don de lenguas es la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por la cual puede hablar en idiomas que jamás ha aprendido. Esa es la mejor versión, si ustedes quieren tenerlo como una explicación o como una definición. Ahí está la definición más acertada, más clara para nosotros como creyentes. El don de lenguas es la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo, por la cual puede hablar en idiomas que jamás ha aprendido. Bien puede tratarse, hermanos, de un idioma humano, como lo dice recién, ¿no es cierto?, lenguas humanas, o un idioma angelical, un idioma celestial. Amén, bendito sea el Señor. Los ángeles se comunican en idiomas, debe ser maravilloso eso, hermanos. El don de lenguas es un idioma que no se ha aprendido, y eso lo estábamos recién enfatizando. No es un idioma que usted aprende, ¿ya? Habemos personas hay personas que hablan dos idiomas. Ellos no tienen el don de lenguas. Ellos simplemente hablan dos idiomas o tres. Inclusive hay personas que hablan más. Ya, yo hablo un idioma y medio, por así decir, porque hablo un poco de inglés comunicacional nada más, pero hablo inglés. La otra lengua puede ser ¿cómo se llama esa cuando uno habla en jerigoncio? No, pero esa no es lengua, esa es un juego nada más. Entonces, pero eso no significa que uno tenga un don de lenguas, porque me puedo comunicar en inglés, no significa que yo tenga el don. Es cuando este don, es cuando esa lengua opera de manera sobrenatural. Es un idioma dado por el Espíritu Santo. Ya no viene de nuestra intención o de nuestro deseo. Alguna explicación o ilustración, porque a veces la explicación se entiende mejor con una ilustración, ¿no? Una ilustración del don de lenguas, ¿no? El don de lenguas es uno de los dones del Espíritu más comunes, aunque ustedes no lo crean. Especialmente en los últimos 2 siglos o siglo y medio, ha sido un don muy común en la iglesia contemporánea. Le ha dado origen a una de las iglesias más grandes del mundo, que es la iglesia pentecostal en el mundo, ¿no es cierto? Es de mucha importancia para el cuerpo de Cristo, así lo vemos nosotros, porque nosotros también estamos dentro de ese contexto de iglesias que creemos en el don sobrenatural del hablar en lenguas. Por ello, hermanos, Satanás trata de que los creyentes no hablen en lenguas, porque sabe Satanás que es de mucha importancia para el cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a descubrir, en esta clase, tal vez vamos a descubrir, ¿no es cierto?,
¿por qué es tan importante para nosotros el que exista el don de lenguas dentro de la iglesia? Es que los hermanos hablen en lenguas, ¿ya? Por tanto, debemos desear comprender todo lo que nos sea posible acerca de este don, ¿ya? Entonces, la importancia, tenemos que ver un aspecto importante. ¿Por qué es importante? La importancia de hablar en lengua. ¿Por qué es importante? Ya habíamos dicho en unas clases anteriores, ¿no es cierto?, que quizás el don de profecía es el más importante porque Pablo lo dice. Mire, sería bonita en lengua, pero sobre todo, dice Pablo, que profeticéis. Sin embargo, en cierto sentido, ¿no es cierto?, el don de hablar en lenguas reviste una importancia igual importancia casi con la profecía, porque vamos a exponer las razones aquí de por qué es importante, la importancia de hablar en lenguas. Y aquí vamos a exponer algunas razones que tenemos que entender. Ya, lo primero es que todos los creyentes pueden obtenerlo, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5, ya vamos a ir buscando en la Biblia allí, si usted lo tiene, o si lo encuentra luego, me avisa y lo leen nada más. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios 14, 5. Sí. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque Amén. mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Amén. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. No es un don para algunos nada más, ¿ya? El hablar en lenguas está dado para todos, o sea, todos pueden hablar en lenguas, ¿ya? Sabemos que no es una realidad en todas las congregaciones, inclusive en la nuestra. Entiendo que no todos en nuestra congregación han practicado o han recibido esta bendición del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lengua. Pero deben saber todos los hermanos que esto está pensado para todos, por así decir. Todos tienen la capacidad, por el solo hecho de ser hijos de Dios, de manifestar este don de hablar en lenguas, ¿ya? Segunda razón, ¿no? Usted puede manifestar el don de lenguas en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia de la vida, ¿ya? Esto es importante. Leamos 1 Corintios 14, 28, unos versículos más adelante. Ya. Dice, si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Amén. ¿Cierto? Lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es que se puede hacer en cualquier momento, en silencio, en voz alta. Lo importante es que se haga, ¿ya? Se puede manifestar en todo tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos los datos más curiosos, ¿no es cierto? Y los que hemos tenido esta hermosa bendición de hablar en lengua, lo podemos corroborar. Yo a veces he ido, bueno, viajando hasta en avión o en micro, he estado en la calle y uno empieza a alabar a Dios, ¿no es cierto?, a bendecir el nombre del Señor y lo hace en lenguas y no hay que estar, bueno, uno a veces lo hace muy calladito, muy guardadamente. No hay un lugar ni ni una ocasión específica, ¿ya? Inclusive algunos de nosotros, ¿no es cierto?, hasta en sueños hemos estado a veces alabando al Señor y han salido lenguas hemos estado orando en lenguas en el sueño y nos han podido escuchar, ¿no?, los que están alrededor. Así que es se puede manifestar en cualquier momento este hermoso don. Amén. Tercero, las lenguas constituyen el don principal de los 9 porque el creyente puede, porque es el don en el cual el creyente puede edificarse a sí mismo.
fíjense que todos los dones están pensados en los demás, pero el don de lenguas es un don que además, ¿no es cierto?, el creyente, si lo practica solo en su casa, donde sea, se edifica a sí mismo. El versículo 4 del capítulo 14, que es el que estamos viendo ahora de Primera de Corintios, no sé si alguien lo tiene. Amén. ¿Ya? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Amén. ¿Cierto? El que habla en lenguas extrañas, es decir, está hablando del don de lenguas, ¿no es cierto? Asimismo se edifica. Amén. Entonces, este don es un don en el cual el creyente que lo tiene, ¿no es cierto?, es edificado poderosamente en su interior. Amén. Y eso es lo que hemos vivido, los que manifestamos este don, ¿no es cierto? Así que es una tremenda y maravillosa bendición para cada uno de nosotros. El punto 4, ¿no es cierto? Las lenguas pueden funcionar como don inicial, como el don inicial. Y esto permítanme explicarlo. En Israel se usan dos clases de candeleros. Y aquí es importante esto porque el don de lenguas nos puede abrir a otra dimensión de dones. Ya, ese es lo que quiero decir, ¿no? En Israel había dos clases de candeleros. Unos tienen 7 brazos, ¿no es cierto? Y otros tienen 9 brazos, ya en la historia del Israel antiguo, ¿no? A estos, con 9 brazos, en realidad, uno de los 9 brazos se podía mover, ¿ya? Se podía quitar, se podía remover del candelero, ¿ya? ¿Y cuál era la razón de que ese candelero, ese noveno, digamos, base de vela, ¿no es cierto?, se podía remover? Es que esa vela, esa era la única vela que se encendía con algún fósforo, con algún aparato que se le acercaba, ¿no? Algún fuego que se le acercaba, y luego se sacaba esa vela y con esa se encendían las otras 8, ¿ya? Entonces, creemos que, o sea, los eruditos han pensado que el apóstol Pablo y los 9 dones, ¿no es cierto?, manifestación, el don de lenguas podría ser pensado como el don, el brazo, el don que puede encender otros, ¿no es cierto? El don que puede encender y avivar otros dones. Ya, por lo tanto, tiene cierta significancia para nosotros esto. El don de lenguas, hermanos, entonces es como ese brazo inicial. Nos ayuda a entrar en el plano sobrenatural con mucha más facilidad. Obviamente, podemos decir que nos inicia en lo sobrenatural, el don de lenguas, porque no es normal hablar en otras lenguas. No es común, no es que cualquier persona lo haga. Ese don además nos capacita para manifestar los otros dones de interpretación de lenguas, etcétera, varios que tienen que ver con esta área, ¿no?, del mundo sobrenatural. Además que el hecho de uno manifestar esta gracia sobrenatural en nuestra propia vida nos empodera potentemente a cada uno de nosotros, y es el testimonio que tenemos todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y hemos manifestado el hablar en otras lenguas, ¿no es cierto? Es el hecho de que recibimos un empoderamiento, y es lo que dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿no es cierto?, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora, el cambio que produce esta experiencia inicial, ¿no es cierto?, es pero potentísimo. Uno puede verlo en la vida del apóstol Pablo, en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿no es cierto?, estaban en la noche en Getsemaní. Jesús le dice a sus discípulos: mire, esta noche yo seré entregado, y el apóstol Pedro dice: mi vida daré por ti, yo no. Y el Señor le da la triste noticia a Pedro, le dice: Pedro, tú con todo lo que digas de tu alma, de tu corazón y todo lo que puedas expresar, no sirve de nada, porque en un rato más tú me vas a negar cuando el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. La negación, ¿no es cierto?, el negarlo 3 veces,
el apóstol Pedro le dice, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida, y en eso hasta saca su espada, le corta la oreja a un soldado, etc. Pero a la hora de los cubos, ¿no es cierto?, Pedro le falló al Señor, y después fue uno de los que arrancó, y se fue a Galilea a esconder, porque todos querían pillar a los seguidores de Jesús. Él estaba de lejos mirando cuando Jesús fue crucificado. Entonces, es un tema, ¿no? Pero el Pedro que se para después del avivamiento, después de Pentecostés, después del ser lleno del Espíritu Santo, es definitivamente otra persona, está empoderado y se nota su empoderamiento, es potente en la vida del apóstol Pedro, su nuevo estatus espiritual, ¿no? Él se para sin ningún problema en el aposento alto y le habla a una multitud y 3.000 almas se convirtieron a Cristo. Obviamente, el apóstol Pedro estaba empoderado de algo nuevo en su vida, había algo que hizo cambiar y que hizo que él manifestara otros dones espirituales. El don de la exhortación, la primera noche, después dones de sanidad, dones de milagro. Fue la puerta, la llama que encendió, ¿no es cierto?, los dones espirituales en la vida del apóstol Pedro. ¿Por qué no podría ser en nosotros también, ¿no es cierto?, que cuando recibimos este don maravilloso, esta vela que se enciende, este candelero, puede encender los 8 restantes. Bendito sea el Señor. Dios nos dé sabiduría para entender este concepto. Amén. El punto 5, vamos al 5. Ay, perdón, me parece que me pasé. El punto 5 abajo. Las lenguas son el idioma del espíritu. Amén. Dios es espíritu. Entonces las lenguas nos capacitan para hablar con Dios mejor que por nuestra habilidad humana. Es decir, el orar en lenguas nos capacita una conexión mucho más potente porque es un idioma espiritual. Nos entendemos con Dios, por así decir, espíritu a espíritu. Bendito sea el Señor. Y eso no necesita de nuestra mente, de nuestras capacidades mentales. Esas no las perdemos, pero yo cuando oro en lenguas dejo que el espíritu se conecte nada más. Y el espíritu sabe cómo pedir. Bendito sea el Señor. Entonces, es una experiencia sobrenatural maravillosa que uno se descubre. Es maravilloso descubrirse hablando otra lengua y saber que esa conexión es una conexión directa espíritu a espíritu. Bendito sea el Señor. Es el idioma del espíritu, y qué mejor que hablar con Dios en su propio idioma. Es glorioso decirlo, ¿no? Yo sé que Dios sabe mi idioma, pero qué glorioso es cuando Dios te permite hablar con Dios. Ahora, ¿por qué digo yo que es sobrenatural y es maravilloso en la vida de la persona? Porque este don es tan potente a la hora de llegar a tu vida que ocupa la parte física del cuerpo más difícil de dominar: tu lengua. Cuando el Espíritu Santo logra conectarse con tu espíritu y afectar tu cuerpo en la medida de que toma lugar y ocupa el miembro más difícil de dominar en el ser humano históricamente, entonces el espíritu ha logrado una profundidad maravillosa en tu vida. Por eso te invitamos a buscar esto, a no quedarte. Pídeselo al Señor en todo momento. El Señor no necesita de un momento especial para llenarte con su Espíritu Santo y que tú puedas manifestar este don. No necesitas un lugar especial. A veces nosotros creamos un poquito eso cuando nos reunimos en una vigilia, cuando vamos al campo. Muchos de los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo fuimos bautizados en un campamento. En mi caso fue ahí en la iglesia de Los Carreras, en un tiempo de mucha ebullición espiritual.
en donde el Espíritu Santo se movía continuamente y hablaban todos en lengua y eran como vientos que soplaban dentro y todos los que estábamos ahí comenzábamos a hablar en otras lenguas. Fue un tiempo maravilloso y ese fue el tiempo en el que el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Yo era un adolescente todavía, pero es maravilloso. Es una experiencia que nunca se olvida. Yo nunca me voy a olvidar de ese momento. Me acuerdo que estaba ahí en el altar, adelante, arrodillado, esperando que el Señor hiciera algo, y fue esa misma noche cuando me parece que Víctor Barrera, el hermano del pastor Norberto, también fue bautizado en el Espíritu Santo. Así que el mismo día que mi cuñado fue bautizado en el Espíritu Santo, que fue hermoso, ¿no? Y yo no sabía en ese momento que él iba a ser mi cuñado, pero él fue bautizado unos minutos antes que yo. Y yo lo miraba y yo decía, oh, qué lindo. Y bueno, luego fui yo. Es glorioso, hermanos, permitir que el Espíritu Santo tome control de tu cuerpo y de tu mente, de tu corazón, al punto de que domina el miembro más difícil de dominar en el cuerpo, tu lengua. Eso es glorioso. Y eso te da una convicción tan profunda en tu ser que nada te va a cambiar, después nada te va a hacer cambiar la idea de que tú fuiste, o la convicción de que tú fuiste bautizado, tocado por el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, la función del don, propiamente tal, ¿no? La función del don de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es evidencia, primer concepto, hermanos. El hablar en lenguas es una evidencia de ser bautizado, del bautismo en el Espíritu Santo. Es una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿ya? El mismo Juan el Bautista habló de dos bautismos. Dijo, yo bautizo en agua, ¿ya? Él habló del bautismo en agua, que es para arrepentimiento. Pero viene uno después de mí, dice, refiriéndose a Cristo, ¿no es cierto?, que los bautizará con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y fuego. Y entendemos de que ese bautismo en el Espíritu Santo es el que se opera el día de Pentecostés, porque el libro de Hechos capítulo 2, en sus primeros versículos, dice que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la sala donde estaban reunidos, dice, ¿no es cierto? Y de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El escritor de Lucas lo plantea basado un poco en la experiencia que Juan dice, ¿no? Ustedes van a hacer, hay dos bautismos en el fondo. Está el bautismo en agua, que todos nosotros lo hemos practicado y es hermoso, es glorioso, pero luego viene el bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando uno es lleno del Espíritu Santo, y la evidencia de ese bautismo, ¿no es cierto?, es el hablar en lenguas. Podríamos decir, hermanos, con toda seguridad, que cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, habla en lenguas, ¿ya? Eso lo podemos decir con plena seguridad. Cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, habla en lenguas. Quizás hable diversos idiomas desconocidos para él. El aspecto fundamental es, ¿por qué creemos que una persona es bautizada en el Espíritu Santo? Simplemente porque habla en lenguas, ¿ya? Eso ya es una razón fundamental, ¿ya? Y qué bueno que sea así, hermanos. Qué bueno, porque el bautismo en el Espíritu Santo, el Señor Jesús, ¿no es cierto?, en la palabra, le da una importancia radical para el avance de la obra, ¿no es cierto? Al menos sabemos que en las primeras instancias, y lo vamos a ver luego nomás en la clase, en las primeras instancias en que operó este bautismo en el Espíritu Santo, todos los que estaban ahí eran bautizados, era como un estruendo, era algo glorioso, o algo así vivimos nosotros cuando en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, les contaba recién, fuimos bautizados en la iglesia, que hubo toda una especie de avivamiento en la iglesia en ese tiempo. Los que estábamos en ese tiempo nos acordamos, ahí está Alejandra, Norberto, mi esposa, no sé si Marcela ya está conectada, pero era un tiempo de mucha ebullición espiritual y fue muy, muy bonito. ¿Por qué hablar en lenguas? Porque nosotros podríamos acreditar
el haber sido bautizado en el Espíritu Santo por cualquier otra razón. Es más, yo a veces puedo decir, yo soy cristiano y ni siquiera hacerlo. Porque decir cualquier cosa, cualquiera lo puede decir. Pero cuando alguien dice, yo soy bautizado en el Espíritu Santo, no hay otra razón ni otra forma de entenderlo y verlo, sino es solo a través del hablar en lenguas. Hay iglesias, y esto yo tengo que decirlo con responsabilidad, ¿no es cierto? Hay ciertas congregaciones que creen que el bautismo en el Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas, sino que también puede ser danzar, puede ser, no sé, saltar, caer de espalda. Pero la evidencia, y lo vamos a ver luego, ¿no es cierto? La única evidencia que la Biblia muestra del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Ya? Además, evidencia inicial. La evidencia inicial, sí. Además, si dijéramos que el danzar, cualquier persona podría danzar, pero no cualquier persona puede hablar una lengua desconocida y hacerlo con fluidez. Amén. Y es ahí donde lo podemos corroborar. Ahora, cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, y sobre eso quiero referirme, basado en lo que acaba de manifestar mi esposa, ¿no es cierto? El día de Pentecostés, todos los presentes hablaron en lenguas. No dice que unos danzaban y otros... No. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Quiénes estaban ahí? Eran los apóstoles, los 11 que quedaban, más Matías, que había sido reconocido, junto con más de 100 discípulos, ¿cierto? Porque eran 120 en total, discípulos entre hombres y mujeres. Mire, quiero hacer solo un aspecto en esto. Ninguno de ellos, hermano, ninguno de ellos tenía idea de lo que podría ocurrir cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. El Señor no les dijo cuál iba a ser la evidencia. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero Dios no les dijo qué iba a ocurrir en ese momento. Entonces ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo sin saber muy bien de qué se trataba. Y es bueno esto porque el Señor apela a la fe, a la convicción, a decir, el Señor va a mandar algo, no sé cómo explicarlo, pero lo va a hacer. Y esa es un poco las experiencias que nosotros vivimos también de repente. Cuando existe la convicción, yo no sé si usted ha percibido cosas, pero cuando existe la convicción de decir, no, el Señor va a hacer algo en esta congregación. Yo lo creo de la comunidad Agape. Yo creo que el Señor va a hacer algo. No sé qué, no sé cómo. Bueno, hoy día lo sabemos que puede ser una explosión de hablar en lengua, etc. No habían recibido estos discípulos una enseñanza al respecto. Jesús no se sentó y les dijo, mire, el día de Pentecostés ustedes o sea, el día en que sean bautizados por el Espíritu, ¿no es cierto? La clave va a ser que ustedes van a empezar a hablar en otras lenguas. No les dice esto al Señor. Por lo tanto, tampoco abrigaban ideas erróneas. Es decir, no, si tiene que ser así, no va a ser. No, ellos no sabían simplemente. No tenían modelo alguno de algún antecedente de esto. Amén. Sin embargo, hermanos, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, todos participaron de la misma experiencia. Esto es milagroso, ¿no? Todo. Porque si hubieran tenido un preconocimiento de haber dicho, no, vamos a hablar en otras lenguas, entonces alguno para no quedarse corto se hubiera puesto a estudiar algún idioma. No. Todos vivieron la misma experiencia sin tener una evidencia anterior. Todos hablaron en lenguas. Por tanto, hermanos, si deseamos saber lo que debemos esperar cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, como dijo recién mi esposa, solo necesitamos leer lo que ocurrió cuando ocurrió esto por primera vez, cuando la primera vez que las personas hablaron en otras lenguas. Y allí, hermanos, en esa primera experiencia se fija el modelo. En la teología tenemos, ¿no es cierto?, el
principio, ¿cierto?, de la primera mención o de la primera acción. En la Escritura, cuando aparece algo mencionado por primera vez o un acontecimiento ocurre por primera vez, ese es el modelo más básico e inicial. De allí se tiene que partir. No puede ser algo diferente a ese modelo para llamarle lo mismo. Ese es el acontecimiento de la primera mención y esto ocurre por primera vez en Hechos capítulo 2. Amén. ¿Cuántas veces las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Hablaban en lenguas. Amén. Amén. Eso era así, ¿no? Deme un segundito. Estábamos aquí. Sí, tiene razón. Aquí vamos. Hermanos, examinemos algunas de esas ocasiones. Amén. Examinemos algunas de esas ocasiones cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. La primera, ¿cierto? La primera ocasión, los 120 reunidos en el aposento alto de Hechos. Y aquí me gustaría que alguien pudiera leer en Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Está ahí puesto de todas maneras. Cuando alguien lo tenga, me avisa, por favor. Amén. Ya, Karen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Amén. ¿Y cuántos fueron bautizados en el Espíritu Santo? Todos. Todos. ¿Cierto? Hay un concepto allí. Todos. Por lo tanto, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, la primera vez que ocurrió, todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas, ¿ya? Aquí tenemos la primera ocasión cuando ocurre esta experiencia. Amén. Ahora, vamos a ir a otra, porque también el Evangelio llegó a los samaritanos, ¿ya? Y veamos ahí en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Vamos a ver algo especial aquí. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Si alguien lo tiene ahí. Lo tengo. Ya. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Fíjense, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La Biblia no dice que ellos hablaron en lenguas, ¿cierto? Pero tampoco lo niega. Pero si seguimos leyendo, en los versículos siguientes, dice que un tal Simón, cuando Simón vio que el Espíritu Santo era dado por la imposición de las manos de los apóstoles, dice literal la Biblia, trató de comprar ese poder para hacer lo mismo él. ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Qué vio Simón? Porque si no hubieran hablado en lenguas y hubiera sido una imposición de una oración nada más y una declaración, ya recibiste el Espíritu Santo, aunque no hubo ninguna evidencia, pero ¿qué es lo que hace que este tal personaje llamado Simón haya querido comprar el don, ¿cierto? Es porque probablemente vio y oyó a los samaritanos hablar en otras lenguas, si no, ¿para qué?
La Biblia entonces no dice exactamente aquí en este versículo que hablaron en otras lenguas, pero la evidencia posterior de la escritura, la exégesis posterior, nos muestra claramente de que algo ocurría en los samaritanos que hizo que un tal Simón se interesara en tener ese mismo poder, ¿no es cierto?, para impartirlo él también, y lo quiso comprar. Ya, o sea, halló un alto valor en eso que ocurría allí entre los samaritanos. Vamos a otra experiencia también, la experiencia de Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 17. En Hechos capítulo 9, versículo 17, y lo vamos a corroborar también alguien que busque mientras tanto 1 Corintios 8, pero vamos a leer primero Hechos capítulo 9, versículo 17. Ya, yo tengo el 17. Ya. Hechos 9, 17. Dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Fíjense, nuevamente, tampoco se dice aquí que Pablo habló en lenguas o no dice que si habló en lenguas o no cuando fue bautizado en el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿cierto? Después, en 1 Corintios 14, 18, ¿qué dice él? Porque el 1 Corintios 14, 18 es Pablo hablando de sí mismo. ¿Qué dice allí? Si alguien lo puede leer. Amén. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Qué interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si bien es cierto, en Hechos capítulo 9, versículo 17, no dice expresamente que él habló en lenguas, la verdad es que después de la primera ocasión, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, y la evidencia obvia fue hablar en lenguas, ya no era necesario estar repitiendo cada vez que alguien era bautizado en el Espíritu Santo, decir, ¡ay, habló en lenguas! Era obvio que cuando alguien decía fue bautizado en el Espíritu Santo es porque la evidencia saltó a la vista, es decir, habló en lenguas. Entonces, lo que ocurrió es que Pablo, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, comenzó a hablar en lenguas el día que se registra en Hechos capítulo 9, versículo 17, el día que se convirtió prácticamente a Cristo, él comenzó a hablar en lenguas, ¿no es cierto? Y el escritor, que es Lucas, que lo escribe años después, ya esa experiencia era normal y regular en la iglesia primitiva, entonces ya no era necesario estar repitiendo, fue bautizado en el Espíritu Santo y habló en lengua. Ya no era necesario porque todos asociaban el hecho del ser bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Entonces la pregunta era, ¿fueron bautizados en el Espíritu Santo o no fueron bautizados en el Espíritu Santo? Porque la única evidencia era el hablar en lengua. Alguien podría decir, no, hubo un culto en donde todos terminaron saltando y felices y colgados en las lámparas y fue glorioso, sí, pero ¿hablaron en lengua o no? No hablan. No hubo bautismo en el Espíritu Santo. ¿Se fija? Esa era la condición sine qua non, por así decir, del decir fueron bautizados en el Espíritu Santo. Nosotros mismos lo utilizamos hoy día en el mundo pentecostal. Cuando alguien dice, uy, fue bautizado o fue lleno del Espíritu Santo. Estamos entendiendo de que la persona, ¿no es cierto?, a la cual nos estamos refiriendo habló en lenguas. Ya el número 4. Ay, perdón, a veces aprieto otro botón que no. Aquí. Número 4. Cornelio y su familia. Veamos Hechos capítulo 10, versículos 44 47. Fíjense que hemos ido en el libro de Hechos avanzando desde Hechos 2, que fue la primera vez, Hechos 9, que fue la primera vez que ocurre en Samaria, ¿no es cierto? Hechos 8, perdón, la primera vez que ocurre en Samaria. Hechos 9, el caso del apóstol Pablo, que es importantísimo para la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Ahora vamos a Hechos 10, Mientras con la familia de Cornelio, un romano. Pastor Norberto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Qué interesante, ¿ah? Porque aquí sí se menciona el hablar en lenguas, pero ¿sabe por qué se menciona? Porque estamos hablando de un romano, un soldado romano, y para los judíos, ¿no es cierto?, de la época, un romano era alguien que no tenía ningún derecho. No es reciente, hermanos, este tema de las razas superiores. El pueblo de Israel se creía efectivamente una raza superior. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos tenían una razón básica y fundamental para sentirse una raza superior. Ellos habían sido denominados históricamente como el pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos eran personas y el resto de la humanidad, ellos los consideraban al mismo nivel de los animales. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por eso el Señor lo primero que hace, le baja un lienzo con animales inmundos al apóstol Pedro para obligarlo a ir a orar por Cornelio, ¿no es cierto? Y le dice, mata y come, y Pedro le dice, no, Señor, esta es comida inmunda, no llames inmundo, le dice el Señor, lo que Dios ha limpiado. Entonces, ¿por qué? Porque los judíos tenían ese sentir que no es nuevo. En la historia reciente, usted sabe lo que ocurrió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que la raza aria, ¿no es cierto?, en un momento llegó a sentirse superior a todas las razas del mundo. Entonces uno, por el simple hecho de ser de esa raza, se sentía superior a cualquier otra raza en el mundo. De hecho, ahí ellos denominaban a los judíos perros, ¿no es cierto?, los perros. Entonces, este conflicto ha existido siempre en la historia. Por eso, en el caso de Cornelio, ¿no es cierto?, es necesario decir, oye, era Cornelio. O sea, yo quiero ponerlos en el contexto. Por eso aquí dice, y magnificaban a Dios hablando en lenguas. Y esto no es, porque ellos hasta ese momento, hasta Hechos capítulo 10, todavía Pedro pensaba que el evangelio era exclusivo para los judíos, ¿no? Y ahí ellos se dan cuenta y se sorprenden, y bueno, Pedro dice que ya no podemos negarle nada, porque el Señor abrió la puerta, ¿no es cierto?, a todos a este maravilloso derramamiento de poder. Ya lo había profetizado Joel, ¿no es cierto?, y en el Antiguo Testamento, de que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y sobre todo siervo y sierva, bendito sea el Señor. Y es lo que se vive el día de Pentecostés. Ahí está esa profecía cumplida. Punto 5, en los Efesios, vamos a Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Si alguien puede leer Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. ¿Alguien lo está buscando? ¿Sí? Por favor. Apoyo. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué interesante esto, ¿no? Hablaban en lenguas. Lo primero que hicieron, hablaron en lenguas.
Luego profetizaban, bendito sea el Señor. Aquí se dice nuevamente, claramente, que ellos hablaron en lenguas, ¿ya? ¿Por qué con los efesios? Bueno, los efesios eran, por así decir, la iglesia de entrada al mundo griego, y era una iglesia tremendamente, se transformó en la historia en una iglesia tremendamente poderosa. Por lo tanto, era importante que ellos tuvieran esta evidencia y fuera claramente explicado por el apóstol Pablo, después, ¿no es cierto? Y aquí por Lucas en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6, en donde dice claramente que ellos hablaban en otras lenguas y luego también profetizaban. Bendito sea el Señor. Así que tenemos estas evidencias, ¿ya? Al examinar, hermanos amados, estos 5 relatos, notamos que en cada caso, con excepción de uno, todos los presentes fueron bautizados en el Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas. La única excepción que encontramos es en Hechos 8. La excepción fue el caso de Simón, porque según Hechos 8, no pudo recibir esa experiencia porque no había establecido ninguna relación con Dios. Por tanto, creemos que todo aquel que es bautizado en el Espíritu Santo hablará en lenguas, pero el móvil sine qua non, el móvil básico para esto es el tener una relación con el Señor, el haber establecido una relación de padre e hijo, ¿no? El Señor con uno, de esa relación con el Señor Jesucristo, esa relación con el Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Luego no hay ninguna razón para no ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Una razón fundamental también de esto es otro punto que quiero tratar, es la edificación espiritual. La edificación espiritual. El hablar en lenguas edifica espiritualmente al creyente, como ya se los dije al comienzo, ¿no? Como lo leímos recién en 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, dice la Escritura. Como ya lo hemos estudiado, hermanos, la edificación de nosotros mismos constituye una función muy importante del hablar en lenguas. Es una invitación constante nuestra a los hermanos para que busquen el hablar en lenguas, porque es una autoedificación. Es como tú puedes edificarte espiritualmente, el Espíritu Santo hablar y tocar tu vida. Es una relación, es una conexión. Ya no solo una conexión con el trono a través de la oración, sino que es una conexión con el lenguaje de Dios. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Entonces es una edificación poderosa. Todos los creyentes necesitan ser edificados espiritualmente. ¿Alguien pudiera leer Judas, versículo 20? Judas tiene un solo capítulo, por eso no se dice capítulo 1, sino que Judas, versículo 20. Si alguien puede leer en Judas, versículo 20. Por favor, está casi al final de la Biblia. Judas capítulo 20. O sea, versículo 20, perdón. Amén. Ya, gracias, Rebe. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. En el fondo lo que está diciendo Judas aquí, ustedes pueden ser edificados, hermanos. ¿Cómo? O edificados en vuestra santísima fe. ¿Cómo? Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Ya cuando la Escritura se refiere a esa frase, orando en el Espíritu Santo, está refiriéndose a esa oración del hablar en lenguas, ¿ya? Y nosotros podemos ser edificados en nuestra fe, en nuestras convicciones. Hermano, a veces podemos estar pasando un momento duro, difícil, y a mí me ha pasado, pero innumerable cantidad de veces, en donde inclusive ha entrado ciertos grados de dudas y uno empieza a orar y en eso empieza a hablar en lenguas y uno dice, Señor, estás tú. Esto es tuyo, no podría ser mi imaginación. ¿Cómo yo podría hacer esto? Bendito sea el Señor, y es reafirmada nuestra santísima fe
a través de esta obra sobrenatural que el Señor hace y permite en nosotros. Bendita sea la palabra del Señor. Esta es una ayuda magnífica para todo creyente, hermano, lleno del Espíritu Santo. Es una obra maravillosa para cada creyente lleno del Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, quiero hacer esta explicación, hermanos, porque el hablar en lenguas edifica al que manifiesta el don, pero el hablar en lenguas con interpretación edifica al cuerpo de Cristo. Amén. Cuando uno interpreta la lengua, edifica al cuerpo, pero el hablar en lenguas, ¿no es cierto? El hablar en lenguas edifica al que manifiesta, al que está manifestando ese don. Por favor, leamos 1 Corintios nuevamente 14, versículos 4 al 5 ahora. Leamos los versículos correspondientes allí. Si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 4 al 5. 4 y 5. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se fijan? Amén. El hablar en lenguas claramente es una manifestación personal para que edifique al que está hablando en lenguas. Pero cuando esa lengua se interpreta, entonces edifica al cuerpo de Cristo. Ya bendice al cuerpo de Cristo. Y luego voy a explicar para qué se interpreta una lengua, ¿ya? Cuando se interpretan las lenguas en el culto público, la experiencia edifica finalmente a todo el cuerpo de Cristo, ¿ya? Pero luego voy a hacer esa explicación porque es necesario entender cómo se edifica el cuerpo de Cristo a través de esta manifestación. ¿Por qué? Porque hay una pregunta, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera el hablar en lenguas con interpretación edifica el cuerpo entero? ¿Ya? Muchos, y quiero explicar esto, porque muchos creen, hermanos, muchos piensan y dicen que el don de esta manera equivale a profecía. Está basado en lo que el apóstol, en lo que acabamos de leer, en lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:5, ¿no es cierto? Pero mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Otros teólogos o otras personas creen, entre los cuales me incluyo yo, hermanos, que el hablar en lenguas con interpretación no es lo mismo que el don de profecía. Eso estuvimos viéndolo tiempo atrás. El hablar en lenguas con interpretación no equivale a una profecía dentro de la iglesia, ¿ya? Más bien, los dones, hermanos, los dos dones en operación conjunta edifican todo el cuerpo. En la misma manera que el don de profecía solo lo edifica también. Ya no es una obligación que el que profetiza hable en lenguas. Amén. Eso es lo que estoy queriendo decir. El que profetiza puede no necesariamente estar hablando en lenguas. Y no tiene relación una cosa con otra dentro de la función propiamente tal. Pueden darse, pero no tienen relación. Y yo lo voy a explicar más en profundidad a continuación. Amén. Los versículos claves para este tema, hermanos, son 1 Corintios capítulo 14, versículos 2 y 3. Si alguien puede leer, por favor, 1 Corintios capítulo 14, versículos 2 y 3, que son los anteriores a los que habíamos leído recién.
Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. 14, 2 y 3 dice, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. No. Primera de Corintios 14. 14, ahí está escrito, amor. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 2 y 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Amén. Aquí está claro algo, hermanos. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí hay un elemento fundamental. Las lenguas no son para hablarle a los hombres, sino a Dios. Amén. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Quienes enseñan, hermanos, que el don de lenguas con interpretación equivale a profecía, creen que Pablo quiso decir que solo Dios comprende las lenguas sin interpretación. De acuerdo con ellos, hermanos, Pablo no quiso decir que las lenguas necesariamente son siempre dirigidas a Dios. ¿Se fija? A mí me parece, sin embargo, hermanos, que sí hay diferencia entre el hablar en lenguas con interpretación y la profecía. Quien habla en lenguas le habla a Dios. Quien profetiza le habla a los hombres. Eso es lo que está, es el fundamento del texto que acabamos de leer. Amén. Quien habla en lenguas le habla a Dios. Quien profetiza le habla a los hombres. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Al examinar, hermanos, el uso del don de hablar en lenguas en el libro de Hechos y en Primera de Corintios, descubrimos que el hablar en lenguas siempre se dirige a Dios. Siempre se dirige a Dios. Fíjese, alguien que lea Hechos capítulo 2, versículo 11. Hechos capítulo 2, versículo 11. Amén. Porque aquí vamos a descubrir algo de personas que sí entendían las lenguas que ellos estaban hablando. Fíjense lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 11, Rebe. Sí, amén. Cretenses y árabes, les oímos hablar en vuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Fíjense que los cretenses, los árabes y los de otros idiomas les oían hablar en su propio idioma, pero no era un mensaje para ellos. No era un mensaje en cretense para los de Creta. No, era un mensaje, o sea, ellos les oían hablar, pero lo que les oían hablar eran las maravillas de Dios. Ellos magnificaban a Dios. ¿Ya? Ellos no testificaban, los discípulos no testificaban a la gente sobre las obras de Dios. No. Yo creo que más bien estaban adorando y alabando a Dios. Ellos estaban hablándole a Dios. Ellos magnificaban las maravillas de Dios. Ellos no estaban dándole un mensaje a los cretenses o a los, etcétera, a los diferentes idiomas que estaban allí, sino que ellos magnificaban a Dios. Amén. Vamos a otro Hechos capítulo 10, versículo 46. Hechos capítulo 10, versículo 46. Que son los versículos donde aparece expreso por qué hablaban en lenguas, para qué. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 46. Amén. Porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Amén. ¿Se fijan? Los oían que hablaban en lenguas. Tal vez hubo un cierto criterio de entendimiento de lo que ellos hablaban, pero ¿qué hacían? Glorificaban a Dios, magnificaban a Dios. También en este caso no están usando la lengua para hablarle a la gente.
están usando el don de lenguas para dirigirse directamente a Dios. Por eso el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Bendito sea el Señor. Amén. Tercero, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 14 y 15. Quien lo tenga, por favor. Amén. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén, qué lindo texto, hermana. Gracias. Aquí Pablo dice que él, el que ora, dice, mi espíritu ora. Amén. Es decir, en lengua, porque él está refiriendo, ¿por qué hace la diferencia? El cantar en el espíritu y cantar de manera natural, ¿no? Cuando él se refiere, yo puedo orar en el entendimiento, es decir, orar como oramos regularmente nosotros, pero dice, pero también puedo orar en lenguas, o sea, puedo orar en el espíritu, ¿ya? En oración le habló a Dios, ese es lo que está diciendo. Yo cuando oro en el espíritu, le hablo a Dios. Cuando oro en el entendimiento, yo entiendo lo que le estoy diciendo a Dios. Cuando oro en el espíritu, oro misterios. Yo no sé lo que está diciendo mi espíritu a Dios. Bendito sea el Señor. El espíritu discierne mucho más a fondo que mi entendimiento racional, ¿no? Pero aquí también utiliza otro término que nosotros a veces lo hemos usado, ¿no? El cantar. Dice, ¿cantaré en el espíritu o cantaré en el entendimiento? También se puede usar, hermanos, la lengua para cantar a Dios, cantar en lenguas. Y eso es un acto glorioso. A veces el pastor Norberto lo ha manifestado cuando está ministrando al Señor, y es muy lindo poder dejar que el Espíritu también cante, utilice la melodía para poner la letra que él quiera, ¿no? Bendito sea el Señor. Otro texto, 14:16, si alguien puede seguir leyendo allí en el mismo versículo que leíamos recién, leímos recién 14 y 15, ahora vamos al versículo 16. Amén. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que le has dicho. Amén. Cuando dice solo con el espíritu, está hablando, está diciendo, estás bendiciendo a Dios, pero hablando en lenguas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te van a entender? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si tú te das cuenta que alguien te está escuchando, mejor ora en tu idioma normal, porque no va a entender nada. Pablo quiere decir, cuando bendices a Dios en lenguas, está queriendo decir, ¿no? Cuando bendices solo con el espíritu, no te van a entender. Aquí también está hablando de un hablar dirigido a Dios. No es un hablar en lenguas dirigido a las personas, es un hablar dirigido a Dios. ¿Ya? Otro punto, el número 5. Vamos al versículo 17 a continuación, porque el apóstol Pablo está explicando muy claramente acerca del don de hablar en lenguas, porque tiene que ser muy entendido por nosotros, ¿no? Dice el versículo 17 del capítulo 14. ¿Lo leo? ¿Ya? Ya. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Amén. Listo, ahí está claro. ¿A quién le damos gracias nosotros en oración? A Dios. Por eso es una oración dirigida a Dios. Cuando hablamos en el espíritu, cuando hablamos en lenguas, es una conexión con Dios. Aleluya. Amén. Cuando dice porque tú, quiere decir que estás hablando en lengua, porque es el contexto de que venimos hablando, ¿no es cierto? Porque tú que hablas en lenguas, pudiera decir, ¿no es cierto? A la verdad, bien das gracias a Dios, pero el que está a tu lado no te va a entender. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Entonces, el dar gracias se dirige a Dios, no vamos a estarle dando gracias a otra persona, ni menos en lengua, ¿no? Es una oración dirigida a Dios. Amén.
Como lo hemos, hermanos, sugerido en la lección 5 también, en oraciones, en ocasiones los dones coinciden unos con otros o se repiten, ¿no? Aunque la profecía se dirige principalmente a los hombres, amén, algunos destacan la verdad de que la profecía en el Antiguo Testamento incluyó también alabanzas. Sí, es verdad. Nosotros encontramos muchas profecías en el libro de los Salmos. Basándose en ello, quizás usted crea o lleguemos a creer, aunque este escritor o aunque yo tampoco lo comparto, que el hablar en lenguas con interpretación puede dirigirse también a los hombres. Pero en todos los 5 casos anteriores que hemos visto, amén, en los 5 casos anteriores que hemos visto, quienes hablaron en lenguas nunca se dirigieron a los hombres, se dirigieron a Dios, amén. Entonces, ahora, la pregunta que viene a continuación, ¿no es cierto?, que es lógico preguntársela, es ¿por qué dirigirse a Dios en un culto público? ¿Ya? Esta es una pregunta de mucha importancia porque el adorar, orar, bendecir y dar gracias en el espíritu, hermanos, son muy importantes por esa razón. Cuando se interpretan, ¿no es cierto?, esas adoraciones en el espíritu, estas expresiones de adoración traen la bendición de Dios a todo el cuerpo y todo el cuerpo es edificado a través de esta alabanza a Dios. A través del don sobrenatural, hermanos, de la profecía, el cual se dirige a la gente, el cuerpo se edifica por exhortación y consuelo. No se olvide que en eso consiste la profecía. A través del don sobrenatural de hablar en lenguas, ¿no es cierto?, del don de lenguas interpretadas, el cuerpo se edifica al participar en la adoración y dar gracias a Dios juntamente con el que está hablando en lenguas. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a llegar hasta aquí porque ya es bastante pasada la hora. Vamos a dejar hasta aquí nada más en la clase de hoy. Por favor, alguien que marque allí la última frase que vimos para que no nos quedemos la próxima semana. Así que vamos a dejar hasta aquí, hermanos, esta clase. Voy a finalizar la presentación. Perdón. Ahí está. Así que, hermano, bueno, la próxima semana continuamos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta aquí para esclarecer tal vez algunos criterios. Yo sí tengo una. Sí, Rebe. No me acuerdo en qué versículo, pero que decía que primero hablaron en lenguas y después profetizaron, o como que tenían que hablar en lenguas para poder profetizar, o no sé, pero eso, primero se tiene que hablar en lenguas para poder profetizar, o se puede profetizar sin hablar en lenguas. O sea, se puede profetizar sin hablar en lenguas, esa es la verdad, pero el caso es que el don de lenguas abre expansivamente los otros dones, como lo veíamos cuando yo te hablé del candelero de las 9 velas, ¿no? Cuando se enciende esa primera, se enciende con mucha facilidad el don de profecía. ¿Ya? Entre los datos que tenemos, datos históricos, no encontramos profetas que no hablaban en lenguas, ¿ya? Especialmente a partir del Nuevo Testamento. Así que aun cuando es un don del Espíritu el profetizar, generalmente el Espíritu parte o abre una puerta a través de este don del hablar en lengua. Pero cuando el profeta habla o cuando el profeta profetiza, no necesariamente tiene que haber hablado en lenguas antes. A eso me refería, ¿ya? El profeta puede profetizar nomás. Y de hecho muchos profetas profetizan escribiendo la profecía y están recibiendo del Señor lo que están escribiendo. Eso también se da. De hecho, en la misma escritura encontramos varios casos en donde
el Señor le dijo, escribe esto, escríbelo, profeta, no solo lo digas, escríbelo, porque así queda registrado, ¿no? Porque una profecía es para la gente. El hablar en lengua es una edificación personal. Pero claro, el hablar en lenguas te abre una puerta muy amplia para poder penetrar en los siguientes dones, ¿no? Sí, Pastor Norberto. Ya. Con la enseñanza de hoy, Claudito, tú has dicho algo que en alguna medida, respecto de algo muy puntual a lo cual yo me voy a referir, tú rompiste un mito, y es el siguiente, que por lo general la iglesia asocia que cuando alguien habla en lenguas, y comilla, alguien la interpreta, profecía. Y tú nos acabas de decir que eso no es profecía. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La pregunta sería, si eso no es profecía, ese acto de que alguien la interprete, ¿qué es lo que sería entonces? Perdón, el don hay un don de interpretación, o sea, están los que interpretan las lenguas, ¿no es cierto? Y el Señor, generalmente esa interpretación tiene que ver con el clima de adoración a Dios. Rara vez, o sea, no debiera ser una profecía para el pueblo, para la gente. Fíjense que nos ha pasado a nosotros en la comunidad Agape, que de repente cuando alguna hermana o algún hermano ha profetizado y ha interpretado un poco lo que él ha profetizado, o sea, lo que él ha hablado en lengua, perdón, no es una profecía lo que ha dicho, él ha dicho, o la hermana ha dicho, adoren al Señor, el Señor quiere que sea adorado, el Señor tiene que ser... O sea, eso no es una profecía es decir, ¿no es cierto? Dentro de poco el Señor hará esta cosa en medio del pueblo. Eso es otra cosa. Pero cuando una persona siempre, y fíjense, cuando una persona está hablando en lenguas, el llamado al pueblo es adoren, póstrense, inclínense. El Señor está demandando adoración, el Señor demanda que ustedes le adoren, le alaben, etc. Eso es lo glorioso de esto, ¿no? Así que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay quienes defienden la otra posición, han dicho que hay casos en donde ha ocurrido y nosotros tendríamos que expresarlo como casos únicos y específicos, ¿ya? No es una condición, ¿ya? No es una condición. Así que si es interpretada la lengua, seguramente va a ser una alabanza para que todos se gocen en la magnificencia del Señor, en su grandeza, etc. ¿Ya? Tengo otra pregunta. Sí, tiene otra pregunta la Rebequita. Está llena de preguntas la Rebeca. Sí, uno tiene que hablar lengua, así como juro porque sí, o es un requisito o algo como para ser salvo. No sé si me di a entender. En absoluto, Rebequita. La única condición para ser salvos es aceptar a Cristo como Salvador. En una iglesia no todos van a hablar en lenguas y tengo que decirlo con responsabilidad. Solo se dio en las primeras ocasiones, en Pentecostés y cosas así. Pero regularmente, aún así en las iglesias pentecostales, no todos reciben el don de hablar en lenguas. No sabemos por qué, aunque Pablo dice que es para todos. Por eso nosotros lo enfatizamos, ¿ya? Nosotros quisiéramos que toda la comunidad Agape hablar en lenguas. Pero si hay algo que tenemos seguro, es que todos los que han aceptado a Cristo, hablen o no hablen en lenguas, son salvos, ¿ya? Eso no tiene que ver una cosa con la otra, ¿ya? Okay. Para que estén tranquila. Ni tampoco son ni tampoco debieran generar un orden. Primero tienes que ser bautizado en agua para luego ser bautizado en el Espíritu Santo. Tampoco es una condición, porque hay casos, y creo que el del pastor Norberto, en que él fue bautizado en el Espíritu Santo primero y después se bautizó en agua, ¿ya? Entonces no hay una condición. Lo que sí, Rebequita, es que yo estoy orando para que todos los que están aquí y todos los de la comunidad Agape puedan experimentar, porque no solo
Rebequita, es algo especial para el cuerpo de Cristo, sino que te va a bendecir mucho a ti. Mucho, mucho. Amén. Y vas a notar la diferencia y casi digo, lo voy a profetizar. El Señor no lo ha puesto así en esa forma, pero yo lo profetizo. Yo creo que tú especialmente, Rebequita, y Carlos, y no sé, y bueno, la Alejandra ya para qué, hablen lenguas más que todo. Todos los que no han sido bautizados, que están mirándome, pueden serlo sin ningún problema, hermano. Y no hay que hacer un culto especial, no hay que ir a una vigilia especial. Bueno, nosotros queremos, apenas pase esta pandemia, agarrar a nuestros jóvenes y llevarlos a un campamento, porque ahí queremos orar por ustedes y queremos que darle imponer libertad. manos. Amén. Vamos a imponer manos, como Vamos a dice la Escritura. Porque la Escritura dice, por la imposición